reflexiones del amor de Dios. Lo que vamos a hacer esta mañana es una reflexión. Ustedes con su Biblia en la mano, veamos algunas cosas que nos pueden ayudar para identificar lo que somos nosotros delante de Dios y que eso pueda hacer una transformación en nuestras vidas para que nosotros también seamos como Él quiere que seamos. Los quiero invitar a buscar un pasaje bíblico donde tendremos nuestra reflexión hoy. Y es el libro de Gálatas. El libro de los Gálatas. No sé por qué, pero a mí me gusta mucho estudiar los escritos de Pablo. Tenía un pastor amigo que me decía, a mí no me gustan los escritos de Pablo. Y yo, ¿cómo no te va a gustar de tan bueno? Las reflexiones son tan sabias y tan profundas. Pero dice, es que no me gusta porque es que le enreda las cosas. Y yo digo, bueno, es cierto, hasta el apóstol Pedro lo dijo una vez. Cuando mencionó a Pablo en una de sus epístolas, dice que dice cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Así que tenía cierta razón el pastor, ¿no? Pero yo creo que está escrito ahí porque todos podemos entenderlo. En esta reflexión muy sencilla, todos vamos a entender. Gálatas, el capítulo 4. Y vamos a leerlo. Voy a leerlo primero y después vamos a hacer las reflexiones. Capítulo 4. El verso 4 al 7. O sea que ahí está las reflexiones de esta mañana. 3 versículos. 1, 2, 3, 4. 4 versículos. Así que si ustedes lo miran en su Biblia, donde lo puedan ver, pues le va a ser más fácil seguir el orden que voy a seguir. Verso número 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso número 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijos, también herederos de Dios por Cristo. Qué extraordinario versículo. Qué extraordinario versículo. Donde vemos lo que Dios hizo para la raza humana y para cada uno de nosotros. Y ojalá que nosotros esta mañana podamos pensar, reflexionar en las grandezas que Dios hizo por nosotros. Y si lo hacemos, estoy seguro que nuestro corazón va a responder a ese amor de Dios, para que seamos verdaderamente lo que Él quiere que seamos, hijos de Dios, que es un privilegio extraordinario. Veamos el versículo número 4. Estas son las reflexiones. Mas venido el cumplimiento del tiempo. Parece que Dios, y si ustedes lo leen la Biblia detenidamente, vamos a encontrar que Dios tiene su calendario. Podemos mencionar desde el tiempo de los egipcios, cuando salieron de allá, y otros eventos donde dice, donde
cumplido exactamente la fecha, el tiempo que Dios les había dado, Dios hizo esto y esto y esto. Y para la venida de Jesús, también Él tenía un momento específico para hacerlo. Cuando vino el preciso momento, Dios, cuando se cumplió ese tiempo, Dios envió a su Hijo. Y esa expresión me lleva inmediatamente a donde Dios hizo esa promesa de que Jesús iba a venir. Pues todo lo que saben de teología nos remonta inmediatamente a 500 años antes de Cristo, 500 años antes de Pablo y de Cristo, al libro de Daniel. ¿A cuánto les gusta el libro de Daniel? A mí me encanta el libro de Daniel. Me encantan las profecías bíblicas. Porque con las profecías bíblicas uno puede ubicarse en la historia y saber dónde ocurrió cada cosa y a dónde estamos nosotros hoy. No vamos por el camino incierto, sin saber para dónde vamos y mucho menos qué distancia hay para llegar allá. Ese sería un camino muy aburrido. Cuando yo viajo, yo siempre veo las millas que están en la carretera y yo sé dónde estoy todo el tiempo. Y si alguien me echa una llamada y me dice, ¿dónde estás? Yo le digo, yo estoy en la ruta tal, en la milla tal. Y yo conozco mucho de Estados Unidos y de las carreteras, porque he andado mucho. Así que si ustedes me dicen a dónde está, yo inmediatamente lo ubico en mi mente y sé, yo sé dónde está, exactamente dónde está. Pues Dios también a nosotros nos ha ubicado de tal forma que nosotros debemos saber a dónde estamos. Y según ustedes, ¿a dónde estamos? ¿Cuánto hace falta? ¿Faltarán todavía 1000 años? ¿O estamos viviendo en el umbral del mundo mejor, a un paso de la venida de Cristo? Pues voy a leer, no pierdan, los que están siguiendo el orden de lo que estoy diciendo, no pierdan por favor el texto porque este es el que vamos a mencionar. Pero quiero llevarlo por un momentito al libro de Daniel. Yo estoy seguro que Pablo estaba pensando casualmente en ese pasaje bíblico de Daniel capítulo 9, porque está hablando de la venida de Jesús, de la venida del Mesías. Y en el capítulo 9, el versículo 25 y 26, aquí un ángel le está hablándole a Daniel, quien tenía serias preocupaciones, comenzando desde el versículo 1 de ese capítulo 9. Él estaba orando por su santuario que estaba destruido. Y el capítulo 9 está estrechamente relacionado con el capítulo 8, porque en el capítulo 8 él tuvo una visión del cielo donde Dios le había dicho estas palabras: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y él cuando escuchó esa palabra, lo que él le vino a la mente no es lo que nos viene a la mente hoy a nosotros. Nosotros cuando hablamos del santuario, inmediatamente nuestra mente se va al santuario de los judíos y al santuario que está en el cielo. O sea, sabemos mucho más que lo que sabía Daniel en ese tiempo. Daniel conocía solamente un santuario y era el santuario de Jerusalén. Y que para entonces estaba destruido porque los babilonios lo habían destruido. Y él era un cautivo en el imperio de Babilonia, Daniel. Y Dios le había dicho hasta 2300. Y él interpretó que era un tiempo muy largo. Y él dice, en la oración, el capítulo 9 es una oración de Daniel, donde él habla del santuario que en ese momentito estaba destruido. Y que por lo que había escuchado en la visión, le dio la impresión que Dios había cambiado los planes y que
la reconstrucción o la purificación de ese santuario iba a tomar mucho tiempo, más de lo que él esperaba, que de acuerdo al profeta Jeremías eran 70 años. Así que él está orando pidiendo que no prolongara esos días. Así que el ángel vino en respuesta a esa preocupación grande de Daniel. Viene y le dice, mira, en vez de irse al capítulo 8, le dice, mira, te voy a explicar esa visión. Y entonces lo que le dice, lo que le habla es de 70 semanas. 70 semanas. O sea que en vez de 2300 años le habla de 70 semanas. Pero dice, estas 70 semanas van a confirmar lo que hablé, lo de la visión anterior. De los 2300 días que se llegarían hasta 1844, cuando realmente comenzaba el juicio antes que Cristo viniera. El juicio previo a la segunda venida. Pero las 70 semanas son clave, porque en las 70 semanas él habló de la venida de Jesús y lo que Jesús iba a hacer por el pueblo, por su pueblo. 70 semanas es tan determinada, y la expresión de esa dice, bueno, pareciera que fuera otra visión. Bueno, no era una visión, sino una explicación, y ahora le dice, esas 70 semanas que van a confirmar la otra, es la venida del Mesías. Y le dice cuando, y comenzaban ambas igual. Y ya sabemos por los escritos de Esdras que eso ocurrió en un momento cuando comenzó esa profecía de 70 semanas. Déjeme decirles, si hay una profecía bíblica que ustedes pueden presentar con exactitud, es la venida de Jesús. Ya Dios lo había predicho antes. No hay duda con relación a eso. El pueblo judío, como rechazó a Cristo, se han cerrado y ni siquiera quieren leer esos pasajes. No quieren leerlo, no quieren leer lo que dice Daniel, ni lo que dice Isaías 53, que habla de los sufrimientos del Mesías. No quieren verlo porque cualquiera que honestamente anda buscando la verdad de Dios va a llegar a la conclusión que el Mesías que vino hace 2000 años era realmente el Mesías que Dios había mandado para salvar a su pueblo. Así que aquí Pablo está mencionando eso. Venido el cumplimiento del tiempo, lo que decía él, lo que decía Daniel en el verso 25 y 26. Sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Y tornará a la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y no por sí, y el pueblo, sino por otro, ¿no? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió en el año 70. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Y en el verso 27 dice, y en otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la última semana moriría Jesús en la cruz del Calvario, y eso está documentado. Jesús murió en el año 31, en la primavera, y por eso hoy el mundo celebra un recordativo de cuando Cristo murió, y le llaman Semana Santa, ¿no? Todo vino conforme a lo predicho por el profeta Daniel, con el tiempo exacto que debía de ocurrir. En el cronograma de Dios había llegado el momento para que llegara el Mesías, quien vendría a hacer algo para salvarnos a todos los seres humanos que estamos condenados para la destrucción eterna. Yo quiero leer una cita de Ellen White,
que dice que confirma el hecho de que Dios tiene en su calendario un momento para cada cosa, y lo tenía para la venida de Jesús. Y dice lo siguiente: decía toda la gente, página 23, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Asimismo está señalado en el calendario de Dios el día y la hora que Jesús aparecerá en las nubes del cielo para rescatar a su pueblo. No lo sabemos nosotros, Jesús lo dijo, es un secreto. Nadie lo sabe, solamente lo sabe mi Padre, ni los ángeles del cielo lo saben. Y claro, Jesús estaba hablando en forma humana, y tampoco dijo no lo sabía. Como divino lo sabe, como humano. Como nosotros no lo saben. Así que, pero Dios tiene ese día que va a venir pronto. Así como lo tuvo para que Jesús viniera la primera vez, lo tiene también para la segunda venida a este mundo. Y ojalá que sea pronto, que venga pronto, porque este mundo se ha vuelto un caos, y cada día vamos más hacia un caos, donde todos nosotros lo veremos dentro de muy poco. Ya estamos mirando ese, pero que será un fin glorioso para el pueblo de Dios, y terminará la peregrinación de su pueblo en este mundo de maldad. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, porque nos ama tanto. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es imposible que nosotros podamos entender el amor de Dios. El amor de Dios no se puede comprender. Miren lo que dice una cita que tengo aquí. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad, con los humanos. Y por su vínculo, que nunca se ha de romper. O sea, se ha vinculado con nosotros, y ese vínculo jamás se va a romper. Es lo que dice aquí el N.G. White. Y a través de las edades eternas queda ligado con nosotros. Quiere decir que cuando llegue el momento de su venida, podemos sentarnos con Él, así como estamos sentados aquí, para escuchar a Jesús hablarnos de las cosas del cielo, hablarnos de las maravillas de Dios, de su amor inagotable, iremos conociendo. En otra cita también del Cielo de la Gente, capítulo 11, dice: el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles. Los ángeles del cielo están allí exhortos, asombrados. Cada vez más se abren nuevas fases del amor de Dios que ellos no entendían antes. Y son seres perfectos que nunca han caído, que pueden analizar los asuntos de Dios profundamente sin estorbo de esta naturaleza nuestra que nos impide a nosotros apreciar y amar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero ellos desean mirar cada día más esas expresiones del amor de Dios.
Y termina la cita que escogí diciendo lo siguiente: es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. O sea, que es muy profundo. El amor de Dios no tiene límite, es infinito. Así que lo infinito no se puede alcanzar. Jamás podremos llegar al fin de lo infinito, porque siempre habrá algo más que recorrer. ¡Qué extraordinario! El Dios eterno, que no tiene principio ni fin, nos permite a nosotros que podamos adentrarnos en su carácter, que Él es amor, e ir conociendo más y más profundamente a medida que pasen las edades en el cielo, los años y los miles de años, millones de años. Conoceremos cada vez sin que ese tema se agote nunca. Siempre habrá para ir más profundamente. Y aquí nosotros, en esta tierra, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de tomar este libro y de cada día profundizar más y más, y siempre será como un pozo que entre más le saca, más agua echa, más agua pura echa. Cada día podremos conocer mejor a Dios. Y entre más lo conocemos, más lo amaremos, y entre más lo amemos, mejor le serviremos. Y nuestra obediencia será siempre la respuesta de un amor agradecido, de un Dios agradecido. Así que el texto de nuestro hermano Pablo, ¿no?, es más profundo de lo que nosotros pensamos. Es increíble. Envió a su Hijo, hecho de mujer. O sea, está diciendo que iba a nacer como todos los niños nacen. La única forma de Dios de venir, no podía venir como Dios ni podía venir como un ángel. Para poder entrar para poder estar cerca de nosotros, con un vínculo bien profundo, tenía que entrar como todos nosotros hemos llegado a este mundo. ¿Y cómo hemos llegado nosotros a este mundo? A través del nacimiento. ¿Habrá alguno aquí que no ha llegado a través de ese medio? O todos llegamos igual, ¿verdad? Yo no conozco ni aún los que arreglan ahí en una probeta, ¿no? De todas maneras tienen que implantarlo en el vientre de una mujer para que pueda desarrollarse y llegar aquí. No hay forma de hacerlo. Y Dios decidió que su Hijo, y voy a decir entre hijos entre paréntesis, porque Jesús nunca fue hijo de Dios. A ver, ¿qué es eso? Está diciendo una herejía. Él siempre fue Dios, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Él era miembro de lo que sería la divinidad, lo que hoy le llamamos también la Trinidad, porque son tres. Él era uno de ellos. Pero Dios decidió que uno de ellos, al que nosotros conocemos ahora como Jesús, viniera y naciera como nacen todos los niños, para llegar realmente a ser parte de esta naturaleza. Y nacer de la Virgen, que no tenía un comprometido, pero que no era todavía su marido. Ustedes saben eso. Así que Jesús nació de una virgen. Y si ustedes quieren ahondar al respecto, pues está todo el capítulo 1 del libro de Lucas, donde se encuentran los pasajes donde un ángel viene y habla con María, la jovencita adolescente, y le dijo lo que Dios iba a hacer a través de ella. Y dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te hará sombra y quedarás embarazada. O sea que el Espíritu de Dios es el encargado de engendrar a una persona divina, eterna, ahora en un cuerpo humano para que naciera como un niño. Ese es Jesús, nacido de mujer, con una naturaleza humana,
Y yo diría, una naturaleza humana no caída. Nosotros nacimos todos caídos, porque nuestro padre y nuestra madre eran seres caídos también, pecadores. Pero Jesús nació de una mujer pura, que era pecadora también, porque no vamos a decir que no tenía pecado, pero su padre era divino, era el Hijo ahora de Dios. Así que cuando hablamos del Hijo de Dios que vino, estamos hablando de ese momento en que Jesús entra aquí en nuestra naturaleza humana. En ese momento se convierte en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, engendrado por Dios. Y por eso le decimos el Hijo de Dios. Ya lo conocemos, una persona divina llamada el Hijo de Dios. Llegó a ser, eso es lo que le dijo el ángel a María, será llamado Hijo del Altísimo. Y dice, de ese momento que nació aquí sería el Hijo del Altísimo, el unigénito de Dios, el engendrado por Dios. Así llega y aunque nació de una mujer, él fue siempre sin pecado. Lo único que recibió de María fue las debilidades que los seres humanos todos compartimos. Jesús le daba hambre, le daba sueño, se ponía muy triste. Así como nosotros, todos esos sentimientos que nosotros tenemos, Jesús también los tuvo. Pero estar triste realmente no es pecado. Cuando tú ves que hay una injusticia, eso no es pecado. Jesús nunca pecó, pero tenía las debilidades de los seres humanos. Él era Dios, en Él estaba escondido toda la plenitud de Dios. Jesús caminando por allí. Y que la gente lo malentendieran siempre, nunca lo entendieron. No pudieron ver que detrás de esa forma humana estaba escondido el poder de Dios, 100%. Aquel que crió el universo entero, porque Dios utilizó a su Hijo para crear el universo entero. Ahí estaba todo el poder en Jesús. Jesús vino y fue hecho súbdito a la ley. O sea, no quiere decir que Él estaba bajo la ley, sino que Él vino obediente a esos mandamientos. Nunca se desvió de esos mandamientos. Él fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Prefirió morir en la cruz que en algún momento de su vida desobedecer los mandamientos de Dios. Él fue obediente hasta la muerte. Prefirió la muerte que pecar. Porque Él, como sustituto nuestro, tenía que ser perfecto. Nosotros ya somos imperfectos desde que nacemos. ¿Sí o no? Nuestras inclinaciones son siempre hacia lo malo. Las arrastramos allí. Y mientras vivamos en esta vida, tenemos que luchar contra esa tendencia natural de la naturaleza carnal que nos lleva siempre hacia lo malo. Tendremos que luchar. Pero gracias a Dios que cuando aceptamos a Jesús, aceptamos también la naturaleza divina. El apóstol Pedro lo refirió a ello cuando dijo que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Así que somos personas de dos naturalezas, aquellos que han aceptado a Cristo. Todos los que estamos aquí y que hemos aceptado a Jesús, tenemos dos naturalezas. Una que jala para abajo y otra que jala para arriba. Una que nos trata de llevar hacia Dios y otra que nos trata de llevar hacia el pecado. Pero al final, gracias a Dios, Dios destruirá a esa y podemos ser seres perfectos e inmortales por toda la eternidad. Así que Jesús se sometió a la ley, vivió conforme a la ley, nunca pecó. Él tenía que ir hasta la muerte sin pecar, porque su muerte no era el resultado del pecado, sino su muerte fue el resultado de los pecados que le echamos todos nosotros encima de Él. Él murió por nosotros. Y para poder ser nuestro Redentor tenía que ser sin pecado, para poder salvarnos a nosotros.
Qué extraordinario lo que Jesús hizo en este mundo por nosotros. Todo eso, sigue diciendo Romanos, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Los que están bajo la ley son aquellos que la han transgredido. Esos somos nosotros, los pecadores. ¿Y cuántos pecadores dice la Biblia que hay? Todos. No hay justo ni a uno. Todos hemos nacido pecadores. Los únicos que fueron hechos sin pecado fue Adán y Eva, pero fracasaron. Y por causa de ellos, nosotros ya nacemos fracasados. Ya nacimos estrellados. Pero gracias a Dios que Dios tenía planes desde la eternidad para rescatar a esas criaturas que tanto amaban. Jesús vino para pagar la deuda que nosotros cargamos. Y nos redimió. Cuando lo aceptamos a Él, todos nuestros pecados son limpiados. Y Él vino para redimir a los perdidos. Y si tú estás perdido, si te sientes que eres muy malo, mira a la cruz. Allí sepas que todos tus pecados fueron clavados y perdonados desde antemano, antes que los hiciéramos. Ya estaban en el programa divino. Podemos confiar en que la muerte de Jesús ya me incluyó a mí. Y mis pecados también han sido perdonados si yo los acepto. Yo los acepto. Todo está en que yo acepte ese trueque, ¿no? Dame tu pecado y yo te doy mi santidad y yo voy a morir por ti. En la cruz terrible donde murió. Y dice que Él nos iba a redimir. El texto sigue diciendo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjense, Dios, si nosotros aceptamos lo que Él dijo, nos convertimos en hijos de Dios. Yo no sé si ustedes aprecian eso de que seamos hijos de Dios. Porque en otros lados Jesús le dijo a los que lo querían linchar, ustedes son hijos del diablo. ¿Verdad que dijo una vez? Ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo hacen. Pero convertirse en un hijo de Dios, cuando somos perdonados, es algo extraordinario. Miren lo que yo leí esta semana. Y todos aquellos que tienen la matutina de este año tuvieron que haber leído esa meditación de ese día. Donde un tal F.F. Bruce hace una explicación de lo que significaba llegar a ser hijo. No éramos hijos legítimos, pero llegamos a ser hijos adoptivos en la familia de Dios. Y dice lo siguiente: en el primer siglo de la era cristiana, un hijo adoptivo tenía todos los derechos de un hijo biológico. Me llamó mucho la atención que él investigó ¿qué era ser un adoptado en los días del Imperio Romano? ¿Qué significaba eso? Nosotros hemos escuchado muchas veces padres que adoptan a un hijo que no tienen y hay algunas cosas parecidas, pero creo que esto era más profundo lo que decía con relación en los tiempos del Imperio Romano. Dice que en la era cristiana, cuando los romanos gobernaban, un hijo adoptivo tenía todos los derechos de un hijo biológico. ¿Qué es un hijo biológico? ¿Qué es un hijo? Un hijo biológico es aquel que nació directamente, ¿verdad? Y un adoptivo uno que nació de otro, pero nosotros adoptamos la familia, ¿verdad? Ya entendemos eso. Y era escogido de una manera deliberada por su padre adoptivo para que
perpetuara su nombre. Noten eso. De forma deliberada, él decía, yo voy a adoptar a esta persona, a este muchacho. Él ahora llega a ser mi hijo para que él, en el futuro, me represente a mí y herede también los bienes materiales que yo tengo como padre. Extraordinario. Llegaba a ser adoptivo, tú eras dueño también de lo que el padre tenía. Y luego dice, sin embargo, los derechos y privilegios no terminaban allí. Si en su nueva familia ya había hijos, o sea, era adoptado y se incorporaba a los otros hijos legítimos, el adoptado se convertía en coheredero con ellos. Llegaban a tener los mismos derechos, Más impresionante aún era el hecho de que la vida pasada del adoptado era borrada, completamente borrada. ¿Qué les parece eso? Cuando llegamos a ser hijos de Dios porque aceptamos a Jesús, Dios nos borra nuestra vida pasada y no la cuenta más. Él se olvida de nuestra vida y de todo lo que hicimos, por más malo que sea. Él lo olvida completamente. Dios tiene esa capacidad de olvidarlo para siempre. Somos nosotros los que todavía Dios, habiéndonos perdonado así, dudamos algunas veces si Dios realmente me perdonó y si soy su hijo. Pero si hemos aceptado a Jesús, no debiéramos tener ninguna duda. Debiéramos ser 100% estar seguros que yo soy un hijo de Él con plenos derechos en el mundo de Dios. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Y por eso es que es impresionante. Si por ejemplo tenía deudas, el adoptado, eran perdonadas. Ante los ojos de la ley, literalmente comenzaba una nueva vida, que es lo que la Biblia dice. Tenemos nueva vida en Cristo. Lo que el apóstol nos está diciendo aquí es que cuando tú y yo aceptamos a Cristo, de hijos de tinieblas pasamos a ser hijos de la luz. Es decir, con nuestro pasado pecaminoso borrado, con Dios como nuestro Padre y con los derechos de disfrutar de todas las riquezas de Cristo, nuestro hermano mayor. ¿No es eso maravilloso, hermano? Amén. Que nosotros, Dios nos haya puesto en tan alta estima y que nosotros no podamos entenderlo. Y aquí sigue diciendo el apóstol Pablo, y por cuanto soy hijos de Dios, envió el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. O sea que nos da su Santo Espíritu. Aún todos los adoptados en Cristo, se nos da su Santo Espíritu para que nosotros podamos vivir como un hijo de Dios. Ser hijo es un privilegio, pero también trae responsabilidades. Yo necesito, si soy hijo de Él, vivir como vive un hijo de Dios. Vivir como Jesús vivió. Andar como Él anduvo. Mirar a Jesús todo el tiempo, mirándolo para que su vida llegue a ser la nuestra. Y cada día en la transformación de la vida debemos de siempre adaptarnos y seguir cómo vive un hijo de Dios. No debemos de seguir, si somos hijos de Dios, siendo imitadores de cómo viven los hijos de las tinieblas, ni cómo comen los hijos de las tinieblas, ni cómo cantan los hijos de las tinieblas. Los hijos de Dios viven como Jesús vivió, cantando himnos que alaben a Dios, que sus obras puedan darle gloria a Dios. Para eso somos, dijo Jesús un día. Así que somos hijos de Dios, un privilegio tremendo. Pero como hijos de Dios debiéramos de ser intachables, debiéramos de ser diferentes a todos. Que todos los que nos ven por nuestra conducta, por nuestra manera de ser, puedan saber que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Así que piensa en estas responsabilidades. Vive como un hijo de Dios.
Y así que ya no eres más siervo, dice aquí, sino hijos. ¿Qué somos? Hijos. El privilegio creo que más grande que nosotros tenemos es de ser un hijo de Dios y poder representarlo como Él es. Y si hijo, añade una cosa más, es la última del pasaje. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Somos herederos también. Todas las cosas que Dios tiene en el cielo, las maravillas del cielo que nos esperan, somos coherederos todos juntos de esas maravillas del más allá. Son nuestras, ya. Solamente estamos esperando que Jesús vuelva para que se convierta en realidad. Así que con todo lo que Dios ha hecho con nosotros y está haciendo por nosotros, ¿no deberíamos amarlo de todo corazón? Yo creo que cuando nos detenemos a pensar lo que Dios ha hecho con nosotros, es lo único que va a transformar nuestra vida, va a cambiarnos nuestra vida. Y vamos a amarlo como nunca lo hemos amado. Y le vamos a obedecer como Él quiere que lo obedezcamos. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guarda mi mandamiento. Porque Jesús guardó los mandamientos de su Padre. Los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. Y Él reflejó en su vida el carácter de Dios. Por eso guardó su mandamiento. Y dice, todo el que llega a ser hijo mío, también va a guardar su mandamiento. Y el último texto. Primera de Juan 5:1. Es extraordinario este versículo. Me ha impactado este verso muchas veces. Y últimamente también. Capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5, y el versículo número 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son penosos. En otra Biblia dice, no son una carga. Cuando Dios te pide algo y a ti te cuesta hacerlo, cuando son una carga los requerimientos del Señor, debes de detenerte inmediatamente y pensar por qué aquello que Dios nos pide que hagamos es para nosotros una carga. ¿Por qué guardar el sábado, como Dios dice, puede ser una carga? ¿Será que no hemos entendido todavía lo que Dios ha hecho con nosotros? Detengámonos. En vez de que alguien me esté diciendo, mira, estás haciendo mal. Yo lo descubro cuando estudio las Sagradas Escrituras y sé que la conducta que estoy llevando o las palabras que estoy diciendo no son del cielo. Porque un hijo de Dios en forma natural le agrada obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado. Solamente de esa manera nosotros podemos decirle a Dios que realmente lo amamos. Él que conoce todo, nos conoce a nosotros mejor que a nosotros mismos. Nosotros no nos conocemos. A veces pensamos que estamos firmes cuando no lo estamos. Y nos puede pasar lo que le pasó al apóstol Pedro. Él pensaba que amaba a Jesús. Él pensaba que él tenía toda la fortaleza para morir si fuera necesario por Jesús. Pero cuando llegó la prueba, salió algo que él no se conocía de sí mismo. Y negó al Señor Jesucristo, del cual se arrepintió más tarde, con lágrimas. ¿Cómo yo, que decía que estaba dispuesto a morir por Jesús, ir hasta la muerte si era necesario? Y cuando una persona me pregunta que si yo seguía a Jesús, no tuve el coraje de decir que era un seguidor de Jesús. Y mentí. Y de manera grotesca lo hice. O sea que esas revelaciones nos indican a nosotros, todavía no conoces bien
lo que Dios tiene para ti. No te conoces a ti mismo. Necesitas que el Espíritu Santo te ayude a conocer más a Jesús para que vivas como Él vive. Yo en esta mañana, en esta tarde, le sugiero que amemos a Jesús, que lo contemplemos cada día, que podamos mirarlo y que podamos nosotros llegar a ser un reflejo de ese amor de Jesús. Creo que el discípulo que más pudo captar esa idea fue Juan, el mismo que está escribiendo este versículo. Un hombre, un joven que vino, conoció a Jesús y que tenía todos los defectos del mundo. Eran agrios. Usted sabe que hay personas que son muy agrias. Es muy difícil hablar con ellas porque están como dando, dice, estocadas de espada. Cada palabra que sale es una puya para alguien. Así era Juan. Y un día podemos hablar un poquito más de Juan, para que ustedes vean lo terrible que era. Jesús mismo le puso un sobrenombre. Hijos del trueno. Eran dos hermanos, ¿no? Hijos del trueno. Así que, ¿qué les viene a esa mente? Que por nada estallaban. Eran como un trueno. Pero Dios lo transformó. Porque Él se dejó transformar. Y Él contemplaba a Jesús todos los días. Estaba absorto de ver ese carácter tan opuesto al de Él. Y lo admiró y lo miró y lo miró y lo miró hasta que la contemplación transforma el carácter más difícil. Llegó a ser, dice Elena White, un maestro de santidad. Y nosotros podemos llegar a serlo también. Seamos amables con todo el mundo. Obedezcamos a Dios en todo lo que vamos aprendiendo. Seamos verdaderos hijos de Dios. Y un hijo agradecido es un hijo que toca el corazón de sus padres y especialmente toca el corazón de Dios. Que Dios te ayude. Sé un hijo de Dios. Prepárate. Jesús viene muy pronto a buscar a sus hijos. Y yo quiero ser uno de ellos. ¿Y ustedes? Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Padre bondadoso, alabamos tu nombre. Tú eres el Padre de todas las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eres fiel a tu palabra, nunca cambias. Y podemos descansar en nuestras luchas de que tú siempre estarás allí, porque eso has prometido. Yo estaré con vosotros, lo dijo Jesús, hasta el mundo. Señor, ayúdanos a representarte como tú eres. Tú nos has demostrado ya quién eres tú, cómo eres, cómo es tu carácter, tu misericordia, tu bondad, tu gracia. Permite que nosotros podamos reflejar eso en nuestra vida y vivamos todos los días para agradarte a ti y ayudar a alguien que te necesita también. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias porque los hermanos han venido, porque nuestros amigos han estado aquí escuchando tu palabra. Y sabemos que tu palabra es la única que puede vivificar nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Vamos a ir a nuestras casas, pero que esa sensación de tu presencia en nuestra vida no se desvanezca. Más bien, que cada día pueda fortalecerte hasta cuando veamos a Jesús venir del cielo, sentado a la diestra tuya. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes.